¿Qué es un seminario? Un seminario es un lugar de enseñanza. Un lugar de enseñanza para cuestionar e investigar. El propósito de un seminario, un lugar de enseñanza para cuestionar e investigar. El diccionario le da mucha prioridad a la Iglesia Católica y dice seminario donde se enseña la liturgia católica. Bueno, entonces seminario es lugar de enseñanza para cuestionar e investigar. Bueno, eso quiere decir que aquí vamos a tener la oportunidad de compartir, de preguntar, de averiguar, porque si de pronto hablé y usted me entendió o no oyó bien, tiene el derecho de pedirme que vuelva a repetir. O una cosa que la oyó pero no la entendió, puede preguntar, porque eso es un seminario, eso es distinto a un culto, que un culto lo hacen los que lo dirigen y lo hacen según lo que ellos tengan y piensen. Y usted no tiene sino derecho a oír. Guste o no le guste, entienda o no entienda. En cambio el seminario es para eso, para que todos asimilemos, para que todos quedemos conformes. Entonces el seminario es lugar de enseñanza para conciliar e investigar. Eso es el seminario, el lugar de enseñanza para conciliar e investigar. Ahora, la otra pregunta. ¿Todos los seminarios son religiosos o bíblicos? No. No, señor. Hay seminarios de diferente índole para enseñar muchas materias, para enseñar muchas ciencias, para enseñar muchos temas, para enseñar muchas cosas. Por ejemplo, podría haber un seminario de mecánica, para enseñar un taller de mecánica y así. Sucesivamente, los seminarios se hacen para muchas ciencias, para aprender muchas cosas. Bueno, en todas las religiones hay seminario bíblico. O por el hecho de ser religiosos, se puede considerar que las enseñanzas de los seminarios son bíblicos. No. Por ejemplo, los católicos tienen seminario, pero el seminario de los católicos no es bíblico. Por eso aquí la diferencia es seminario bíblico, porque todos los seminarios no son bíblicos. En la Iglesia Católica hay seminario para enseñar la liturgia católica, pero no es bíblico. Y no sé ahora si de pronto le estarán revolviendo un poquito de Biblia, porque en otro tiempo, cuando era prohibido leer la Biblia, mire usted, y los curas iban a un seminario pero no a aprender Biblia. Inclusive yo llegué a tratar con sacerdotes que de Biblia no sabían nada, pero nada. ¿Por qué? Porque ese seminario no era, y creo que no es para aprender Biblia, sino para aprender la liturgia católica o lo que ellos llaman las tradiciones de la iglesia. Entonces ese seminario lo hacen es para eso. Allá no usaban la Biblia, ni mentaban la Biblia, o sea, de pronto la mentaban por ahí de paso. Pero de hecho el seminario es para aprender la liturgia católica, o sea, todo lo que es de ellos, las tradiciones de ellos. Bueno, a ver, los musulmanes hacen seminarios bíblicos aunque son religiosos. No, señor, el seminario de ellos no es bíblico, es con el Corán en la mano.
Otras religiones tampoco tienen seminarios bíblicos. Por ejemplo, los Vedas, la ciencia de los Vedas, que hacen seminarios para enseñar esa ciencia. Bueno, de hecho el libro de los Vedas es un libro que llama El Concepto Rosacruz del Cosmos. Esa es la Biblia de ellos. Bueno, y así por el estilo, los budistas, los hinduistas, que son religiosos también, los seminarios o las enseñanzas de ellos no son basadas en la Biblia. Entonces, bueno, que entendamos que hay seminarios de muchas clases y el hecho de que se trate de religiosidad no quiere decir que por ser religiosos enseñen la Biblia. Entonces aquí la diferencia es seminario bíblico. Amén. 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 Es la diferencia, seminario bíblico. Bueno, entonces, siguiendo adelante, hablando de seminario bíblico. Cuando hablamos de Biblia, hay otros términos sinónimos de la Biblia, que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí estamos en seminario bíblico, estamos aprendiendo palabra de Dios, estamos conociendo las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces, pastor, me preocupa una pregunta. En el caso mío, que apenas pues estoy conociendo la iglesia, se va a tratar también de lo que es la iglesia, pues inicial, pues explicarnos la iglesia pues en la que estamos respecto a las otras que pues como para conocer la diferencia que hay entre nosotros y otros. Bueno, también se va a tratar el tema. esas son cosas que se pueden ir dando en el camino, ¿no? Y ya depende de las preguntas, de las inquietudes de ustedes, pero a todo eso se puede dar, porque precisamente, como decía yo, el seminario es para cuestionar y para investigar. Y eso de cuestionar e investigar es, pues, hacer la comparación también de otras creencias, de otras cosas, para sacar las conclusiones, las verdades, las realidades. Bueno, entonces, hermanos, hablando pues ya del seminario bíblico, de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, el propósito primordial o el verdadero sentido, la verdadera razón de este libro, porque entre otras cosas aprendamos de uno, que en este mundo hay muchos libros y cada libro tiene su dueño, tiene su autor. Cada libro tiene su dueño y tiene su autor, y por eso hay que respetar los derechos de autoría, o sea, de que escribió. Bueno, en este caso, hablando de libros, la Biblia es el libro de Dios. Amén. No de nadie, no de la humanidad, no de ningún hombre, sino el libro de Dios. Entonces esa es la importancia y la diferencia que debemos de entender en este seminario. Seminario bíblico, seminario de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, seminario no para saber ni entender el libro de nadie, sino el libro de Dios. El libro de Dios. Bueno,
Al entrar en el conocimiento del libro de Dios, llamado Biblia, Sagrada Escritura, a ver, ¿cuál es el propósito de Dios con ese libro? El propósito de Dios con ese libro, si es que vamos a adentrar en detalles acerca de él y lo vamos a entender, y el propósito no es entenderlo sino vivirlo y obedecerlo. Entonces el propósito de Dios con ese libro es salvar. Miren, no lo dejo para otra cosa, sino para salvar al hombre, para salvar la humanidad. Entonces, el primero y primordial provecho que debemos de sacar de este seminario bíblico es la salvación. Sería absurdo, ridículo y perder el tiempo si después de un seminario bíblico, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, el libro de Dios, termináramos sin salvación. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios con haber hecho ese libro, con darnos ese libro. Bueno, como es lo mismo, lo digo él, a los que estaban averiguando e interesados en salvación, les digo, bueno, si es que están interesados en salvación, en tener vida eterna, entonces escudriñen las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Es para eso que se dio este libro. San Pablo corrobora eso más adelante diciendo: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, porque desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio. ¿Para qué? Para mecánica, para tal arte, para tal profesión, no, para la salvación. Porque toda la Escritura es divinamente inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre o la mujer sea perfecto en toda buena obra delante de Dios. Entonces es el primordial propósito de la Biblia. Entonces, al de entrar en detalles sobre la Biblia, lo que está aquí, pues, en primer lugar en juego es la salvación. Por eso digo, sería ridículo terminar un seminario bíblico y luego que no tenemos salvación, o que algunos terminen sin salvación. Bueno, entonces, hablando de salvación, para irnos introduciendo y nos metiendo en detalles, entonces, la salvación no es como pretenden muchos, que comparan la salvación con tomarse una píldora, una pastilla. Que tengo un cólico. No, que hay una pastilla muy buena para el cólico, tómesela. Y se le quitó el cólico. Que me está doliendo la cabeza, entonces me tomé una pastilla, sí, se le quitó el dolor de cabeza. No, la salvación no es una pastilla mágica. La salvación es un conocimiento y es un aprendizaje que tiene sus partes de parte del hombre y tiene sus partes de parte de Dios. Y por eso es que hay muchos que supuestamente dicen que son salvos o tienen salvación, y la verdad es que no la tienen. Por ejemplo, lo que acostumbran muchos predicadores o muchos pastores, que de pronto en un culto se tiran un sermón y dicen: ¿quién quiere aceptar la salvación? ¿Quién quiere aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Y de pronto hay personas que pasan, nos invitan a pasar al altar. Hay personas que pasan, unos voluntariamente y otros porque otros los empujó. Y les digo: pasen. Entonces la persona llega y pasa, y el problema es
que con ese pasar allí, hay personas que se hicieron la idea que ya tienen la salvación. Y hay ministros que le atribuyen a esa persona que ya aceptó a Cristo como su Salvador y que tiene la salvación. Y el resultado es que esa persona se puede hacer esa idea y vivir años sin salvación. Porque este así no es. Así no es. Es decir, eso de pasar adelante en un sermón, lo que quiere decir es que la persona da un paso de voluntad. Eso sí se puede llamar. Que dio un paso de buena voluntad respecto a la salvación. Pero la salvación es un aprendizaje. Miren, la salvación uno tiene que aprender a ser salvo. Eso no es así como tomándose una pastilla. Uno tiene que aprender a ser salvo. Y por eso usted encuentra que Jesucristo dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y enséñenles todas las cosas que yo os he mandado. Eso no es venga aquí y arrodillos y ya vean, reciba a Jesucristo y reciba la salvación. No, eso es una enseñanza, un aprendizaje. Enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Eso es una enseñanza. Bueno, y es lo que vemos en el ejemplo de Felipe con el eunuco. Dice que el eunuco iba leyendo las escrituras y dice que comenzando de esta escritura le anunció todo el Evangelio de Jesús. No es bajémonos aquí del carro que yo voy a orar por usted para que sea de Cristo. No. Comenzando de esa escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Lo que no sabemos en ese viaje, si eso fue de 1 hora, fue de 2, fue de 3 o de 4, de 5 horas. ¿Sí? 1 hora, 2, 3, 4, 5. Felipe enseñándole al eunuco lo que es el Evangelio de Jesús. Y mire que dentro de ese proceso le habló de muchas cosas. De muchas cosas. Entre esas cosas le habló que para ser salvo necesitaba bautizarse. Y como el eunuco venía oyendo eso, del bautismo, y seguro preguntó, que eso del bautismo, que cómo era con eso, que si eso era de pronto calentándose en un horno, cogiendo una brasa en la mano, o cómo era. Y Felipe le dijo: no, eso es un charco de agua, en un lugar de agua. Entonces, precisamente, como él venía oyendo explicaciones, pero cuando vio agua, dijo: aquí hay agua. ¿Y de dónde sacó eso? Porque Felipe le estuvo explicando cómo era el bautismo. Y él dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero mire, eso es un proceso de una enseñanza, eso es una pastilla que Felipe llegó y se encontró con él y lo saludó. Y dijo: vale, y yo ahora para usted para que acerque a Cristo. No, eso es un proceso, eso es una enseñanza. Bueno, y estaba tan lejos que Dios vio que a Felipe le quedaba duro volver a pie. Y dice que el Espíritu cogió a Felipe y lo llevó. Y se encontró en Azoto y hasta Dominicana, pero el Espíritu Santo lo cogió y lo llevó para que no se fatigara volviendo a pie. Porque la caminata era larga, por eso caminaron sus horas, sus 2, sus 3, sus 4 o su más tiempo. Bueno, entonces, la salvación no es una pastilla ni es una píldora mágica, ni se consigue hacer rodillas aquí que voy a hablar por usted. No, eso es un aprendizaje. Y por eso, mucha gente supuestamente que hicieron es que esa aceptación de salvación no la tienen. Bueno, y esos pastores que le atribuyeron la salvación a esa persona así, pues tampoco la tienen. Porque por eso enseñan así, porque a ellos los enseñaron así. ¿Sí? Porque nadie puede enseñar lo que no sabe. Nadie puede dar lo que no tiene. Cada quien da de lo que tiene. Pero si no tiene más. Bueno, por eso hay un adagio que dice por ahí que el que no sabe más,
con lo que sabe se tiene que contentar. Y otro dicho dice por acá, que no tiene más con su mujer se acuesta. Bueno, entonces, ahí me tiene. Entonces, es un aprendizaje. A ver, y de entrando en este aprendizaje, para una persona ser salva, mire ahí, yo diría, hay 7 pasos, 7 avances que tiene que dar la persona para ser salva, y luego hay otros 7 de parte de Dios para aceptarlo. Bueno, estoy empezando por parte, porque es decir, lo más importante de este seminario es la salvación. Entonces, el primer paso para una persona ser salva es un paquete de cosas. Entonces, en el primer punto está la reconciliación. Y eso hay que enseñárselo a toda persona. Mire, y debido a que a la gente no se le enseñan las cosas, es que la gente la salvación ni la valora. Ni la valora, porque al fin y al cabo, como ni la entendieron, entonces no la aprecian. Y como no la aprecian, la dejan tirada. A cualquier momento la dejan tirada porque como no la entendieron, no la aprecian. Bueno, pero cuando una persona entiende la salvación y ve que la cosa no es fácil, miren, ¿qué es eso? Un proceso. Que eso es un paquete de cosas que el pecador tiene que estar dispuesto a dar, a entregar. Paquete, el pecador tiene que estar dispuesto a dar, a entregárselo a Dios. Entonces cuando la persona ve, ya no, esto no es fácil. Esto no es así como soplar y hacer bombitas, no, es un proceso y es un precio. El pecador tiene que pagar un precio. Bueno, entonces el primer paso y el primer paso es la reconciliación. ¿Por qué? La persona tiene que llegar a entender antes de ser salva de que es un enemigo de Dios. Es un enemigo, se está tratando con un enemigo. Bueno, usted sabe que uno con un enemigo por naturaleza no tiene trato, uno tiene un enemigo y muchas veces si se encontró con él, el enemigo pasa por un lado y usted pasa por el otro, a veces ni el saludo, ni él viene a su casa, ni usted va a la casa de él, ni él se beneficia de lo suyo, ni usted de lo de él, porque son enemigos. Bueno, y esa fue la situación en que el pecado puso a la humanidad en una condición de enemistad con Dios. Bueno, entonces, pues ojalá tuviéramos tiempo para mirar detalle por detalle, pero no. Pero ya ustedes son conocedores de muchas escrituras donde los apóstoles dijeron, el apóstol Pablo dijo, porque si siendo enemigos, ¿sí? ¿Lo han leído? Fuimos reconciliados con Dios. Ahora cuánto más estamos reconciliados. ¿Por qué? Porque esa es la situación peor en que el pecado colocó al hombre, a la humanidad, en una condición de enemistad. Y eso lo leemos en el Nuevo Testamento una y otra vez, y en el Antiguo Testamento la Biblia dice, porque vuestras iniquidades hicieron la división entre vosotros y vuestro Dios, la enemistad, la separación entre vosotros y vuestro Dios. Bueno, entonces la persona tiene que ser consciente de ese estado, de esa condición espiritual como enemigo de Dios. Entonces el primer paso es amistarse. Amistarse con Dios. ¿Y cómo se amista?
cuando uno reconoce esa situación. Bueno, entonces, la gracia de Dios o el amor de Dios está dispuesto a eso. Bueno, a reconciliarnos. San Pablo más adelante enfoca el tema de una forma muy general y dice que somos embajadores en nombre de Cristo y que nos ha dado la palabra de la reconciliación. Así que os decimos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El tema general, la reconciliación, y es el primer paso. Bueno, entonces Dios está dispuesto, sí, precisamente a extendernos la mano de amistad nuevamente, pero la persona tiene que entender eso. Eso es parte del precio y del paquete que tiene que dar y entregar y pagar la persona para ser salva. Bueno, sigamos. Después de la reconciliación, pues de hecho, viene la amistad. Viene la amistad. Entonces, lo contrario a ser enemigos es a ser amigos. Ser amigos. Viene la amistad. Entonces ya se avanzó. Se avanzó. De enemigo pasó a ser amigo. Bueno, y eso fue lo que dijo Cristo. Miren, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os he dicho. No os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque el amigo sí sabe las cosas del otro amigo. Del otro amigo se ha llamado amigos. Bueno, entonces ahora, de la condición de enemigo, a través de la reconciliación, se pasa a la amistad o a ser amigo. Bueno, y al llegar a la amistad y a ser amigo, no es para disculparse o alabarse o justificarse, porque muchas veces eso se da cuando dos personas están en amistad y de pronto se van a reconciliar. A veces uno de ellos aprovecha eso para empezar a justificarse y a decir que él no tuvo la culpa, que eso, la culpa la tuvo otro. Bueno, y muchas veces para lavarse las manos y justificarse, ¿no? Aquí en este caso, los pasos se tienen que dar con responsabilidad y conscientes de lo que está haciendo. Entonces, cuando la persona reconoce que es enemigo de Dios, que entró en amistad, entonces ahí viene que como producto y resultado de esa reconciliación y de esa amistad, la persona debe de reconocer que ha fallado, que ha faltado, que ha pecado, que ha faltado. Amén. Amén. Bueno, debe reconocer eso. Entonces, por eso, una de las cosas importantes en el plan de la salvación es que la persona, sea hombre o mujer, se reconozca un vil y miserable pecador. La persona tiene que llegar a ese sentir, a ese conocimiento. Miren, a esa realidad de que es un vil y miserable pecador. Bueno. No es que la amistad y la reconciliación es una oportunidad para defenderse, para justificarse, para lavarse las manos. No. Es para reconocer que Dios tenía y tiene toda la razón y que uno ante Él es un miserable pecador. Bueno.
Entonces, como reconoce que es pecador, y como le digo, es un paso importante, el hombre y la mujer que no llegue a eso, está en nada delante de Dios. Y por eso, una escritura dice, Dios da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Entonces, que no los humildes fueron los que cayeron de rodillas ante Jesús cuando dijeron, Señor, ten misericordia de mí, que soy un hombre pecador. Pero la gente es que empieza a justificarse delante de Dios como lo hacían los fariseos. En vez de reconocer, esa fue la diferencia del publicano y el fariseo, porque el fariseo no se reconocía pecador, sino que sacaba a relucir lo bueno que tenía, por lo que Dios tenía que aceptarlo no como pecador, sino como bueno. Y en cambio el publicano, golpeando su pecho, decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un miserable pecador. Todo eso digo. Os digo que este fue a su casa justificado, pero el otro no. Bueno, porque uno de los pasos es que el ser humano tiene que llegar a entender eso y aceptar eso. Bueno, entonces, como se reconoce pecador, Dios le exige, para darle el perdón, otorgarle el perdón, le exige estos pasos. Tiene que dar estos pasos. ¿Cuáles pasos? El paso de arrepentirse. Porque una cosa es uno reconocer que es malo, ¿cierto? Y otra cosa es querer desistir de ser malo. Porque hay gente que, no, yo soy esto, yo soy aquello, pero yo sigo en esto. Entonces, para poder que venga la salvación y todo lo demás, el pecador, después de reconocerse pecador, tiene que hacer la confesión y el propósito de no volver a ofender a Dios. Y eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces, por eso Jesús, en sus palabras dijo, si no os arrepentís, todos vais a perecer. Y la palabra de los apóstoles y de todos los predicadores es esa: que se arrepientan. Y esa es una parte que no le gusta mucho a la gente. Miren, porque la gente hay veces que hablándoles del evangelio les gusta, yo lo invito al culto, vea que ese Dios lo ama, que Dios lo quiere salvar, que Dios lo ve, y la gente pues eso lo acepta. Pero cuando uno le dice a una persona así directamente, llana y claramente, hombre, ¿usted cuándo se va a arrepentir? A veces la persona se timbra, se indispone, y ya está enoja y arrepentirme, y arrepentirme de qué, y empieza a argumentar, no le gusta. Bueno, y resulta que ese es uno de los pasos importantísimos, y por eso digo, si no os arrepentís. Bueno, el apóstol Pedro dice, arrepentís y convertís. Bueno, entonces el paso del arrepentimiento, que el paso del arrepentimiento es un propósito de abandonar el pecado que uno está haciendo, o los pecados que está haciendo, y abandonarlos para siempre. Porque miren, hay gente que tampoco cumple eso. Dice, miren, si yo tengo un mal hábito, una mala costumbre, y digo hoy, me arrepiento de ese mal hábito, de esa mala costumbre, pues resulta que mañana volví y lo hice, dentro de 8 días volví y lo hice, dentro de un mes volví y lo hice, dentro de un año volví y lo hice, o bueno, ¿sabe qué pasó? Creo que no me arrepentí nada. Porque es que la palabra arrepentimiento quiere decir de que una cosa muere, desaparece de una vez y para siempre de la costumbre de vivir de una persona.
Bueno, que por eso les gusta a los católicos ser católicos, porque los católicos llegan y se confiesan ante el sacerdote, dicen, acúseme padre que yo soy esto, que yo soy esto, que yo soy esto. Lo que está diciendo pues es que se arrepiente. Y resulta que a los 15 al mes vuelve a contar lo mismo que Dios hace 15 días y hace un mes, o sea que siguió en la práctica, siguió haciendo lo que se comprometió en esa confesión a no volver a hacer. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Y donde no hay arrepentimiento, no hay nada. Por eso Jesús dijo, si no se arrepienten, todos van a perecer. No hay nada. Bueno, algo más. Después de ese paso de arrepentimiento, hay otro paso, que es la conversión. La persona no solamente tiene que arrepentirse, sino que tiene que convertirse. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Arrepentirse es ir el pecador por el mal camino y detenerse. Pero si no se convierte, el pecador se puede quedar ahí en el punto y de frente. Miren, se puede quedar en el punto allí frenado y de frente al pecado. Entonces la palabra conversión quiere decir dar media vuelta. O sea, el pecador va por el mal camino y a lo que entiende que va por el mal camino se detiene. Pero si se quiere convertir, le toca dar media vuelta. O sea, voltear la cara para donde traía la espalda y coger a caminar en dirección opuesta. Bueno, ¿cuál es la dirección opuesta de lo malo? Lo bueno. Lo bueno. Entonces, por eso la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tan pecado como si hiciera lo malo. ¿Por qué? Porque es que Dios a sus criaturas no solamente les ha exigido que no hagan lo malo, sino que también que hagan lo bueno. ¿Sí? Y por eso este seminario bíblico, a lo largo vamos a darnos cuenta qué es lo malo y qué es lo bueno. A ver, ¿qué pasó con los diablos en el cielo? Los diablos en el cielo, para ser diablos, no son tan diablos. Hay seres humanos más diablos que el mismo diablo. ¿Sabe por qué? Porque los diablos en el cielo llegaron a ser diablos no porque hicieron nada mal. Ellos ni adulteraron, ni fornicaron, ni robaron, nada de eso. Sino que un día se rebelaron con lo bueno. Dios tiene ya órdenes, normas en el cielo para obedecer, para cumplir, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, bueno. Y un día Satanás dijo, no lo hago. Y no se trataba de hacer nada malo, era de negarse a hacer lo bueno. Y eso lo llevó a ser diablo y muchos otros le siguieron ese ejemplo. Entonces, mire, uno no solamente es malo por hacer cosas malas, uno es malo por dejar de hacer cosas buenas. Entonces esa idea que tienen muchos cristianos, no, es que yo vengo a manejarme bien y a no ser malo. Y yo no necesito ni orar, ni ayunar, ni ir a cultos, ni a evangelizar, ni nada. Yo no necesito eso. Estamos equivocados, muy equivocados. Porque hay, no solo por un lado dejar de hacer lo malo, sino que por el otro lado es hacer lo bueno, porque eso es lo que se llama la conversión. Arrepentirnos es abandonar lo malo y convertirnos en meternos en la práctica de todo lo bueno. Pero si yo no hago lo malo, pero tampoco hago nada bueno, tampoco soy bueno, tampoco soy justo, tampoco soy santo, tampoco agrado a Dios y tampoco voy para el cielo. Ahora mire el significado de las dos cosas, el arrepentimiento y la conversión. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Amén. Bueno, y cualquier cosa que no entiendan, pregunten. Bueno, entonces,
La conversión. Después de que se viven estos pasos, la reconciliación, la amistad, el reconocerse pecador, el arrepentimiento y la conversión, mire, son pasos que se tienen que dar, y eso lo debe de entender la persona, y hay que hacérselos entender a la persona, porque eso ahí es donde viene el precio de la salvación, el valor de la salvación y el conocimiento de la salvación. Cuando la persona no entiende eso, pues, de hecho, por eso es que muchos llegan y están con Dios, hoy que entregaron a Cristo y a los 8 días o a los 15 días ya se fueron, ni volvieron, porque es que no supieron ni qué fue lo que hicieron. Bueno, no supieron ni qué fue lo que hicieron, y muchas veces esa culpa la tiene el evangelista, el predicador o el pastor. Bueno, ¿por qué? Porque nadie le va a dar importancia a lo que vio, que fue tan sencillo como tomarse una píldora y que no tiene sentido. Entonces dicen, pues, como dice por ahí el dicho, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Como eso me lo entregaron tan fácil, así tan fácil yo lo voto. ¿Sí? Lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Bueno, toda la gente hay que hacerle entender que la salvación tiene un precio, es un paquete de cosas que la persona tiene que entender y que tiene que pagar ante Dios. Bueno, entonces ahora viene el otro paso, el perdón. Mire, ya viene el perdón. Viene el otro paso, el perdón. Cuando la persona ya ha dado esos pasos delante de Dios, Dios está dispuesto a perdonarlo y viene el perdón. Ay, aquí sí que hay tela para cortar. Pastor, a usted al iniciar dijo que habían 7 pasos de parte del hombre y 7 pasos de parte de Dios. Estamos en los pasos de parte del hombre. Pero estamos en los pasos de parte del hombre. O sea que el hombre tiene que conseguirse el perdón de Dios. Eso lo tiene que conseguir el hombre. Dios se lo otorga, pero el hombre tiene que estar dispuesto a conseguirlo. Bueno, entonces viene el perdón. Aquí sí que hay tela para cortar. ¿Por qué? Porque este perdón lo han proporcionado, facilitado y dado de muchas maneras que no se consigue. Pero una es, arrodíllese y ore y haga una confesión y ya lo tiene. Mire, vaya a aquella pila que es una pila de agua bendita y usted se lo da así y hágase así y ya, ahí tiene el perdón. Bueno, o el engaño de la religión popular, que un hombre perdona pecados. Es una gran mentira y una blasfemia. No solamente una gran mentira, sino que es una blasfemia. Bueno, y muchos grupos religiosos tampoco saben la fórmula del perdón. Tampoco la saben. Porque le dicen, vean, usted para recibir el perdón, entonces usted tiene que demostrarlo a través de seguir aquí, Si usted sigue aquí, en esta organización, en esta comunidad, entonces usted tiene el perdón, no el hecho de seguir aquí. Otros le han dicho, no. Usted, para conseguirse el perdón, le hablan del bautismo. Y enseguida, el bautismo se lo hacen por aspersión, por rociamiento, y luego
se lo hacen como no se consigue el perdón. No solamente el proceso es inadecuado, sino que la fórmula de la salvación es incorrecta, inadecuada. Y déjame decirles que la mayoría de los religiosos, el perdón de los pecados pasados, cuando supuestamente cambiaron de vida, o de pronto sí cambiaron de alguna manera de vida, pero ese pasado negro y horrible no se han conseguido el perdón, porque eso no se consigue tampoco de cualquier manera. Eso se consigue como Dios dice. Bueno, entonces recuerden que, entre otras cosas, cuando hablamos del bautismo y cuando la Biblia habla del bautismo, se habla que el bautismo es para perdón de pecados. Miren, no para poner un nombre, no para cambiar de nombre, no para manchas de pecado originales, no para ser miembro de la iglesia, no. El bautismo bíblicamente es para perdón de pecados. Eso está registrado tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Y hablando del Antiguo, la Biblia dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Jesucristo dijo: y que se predicase en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Los apóstoles dijeron: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. A Pablo se le dijo: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. San Juan escribió a la iglesia y a los jóvenes les dijo que los alababan porque sus pecados habían sido perdonados por su nombre y que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Bueno, ¿dónde? Eso es lo que vemos, que el perdón de pecados no se consigue de cualquier manera. ¿Está bien? Y ahí en este punto es donde entraría en materia de aprendizaje este tema que yo he escrito. No sé si algunos lo tienen, donde dice el verdadero bautismo cristiano. El verdadero bautismo cristiano. ¿Por qué? Porque si las cosas no son así, mire usted, a ver, ¿qué podemos decir de un católico? ¿Que un católico ha recibido el perdón de los pecados alguna vez? Nunca. Nunca lo ha recibido. Nunca. Bueno, ¿que un trinitario ha recibido el perdón de los pecados alguna vez? Nunca lo ha recibido. Nunca. El ser cristiano, por las malas enseñanzas, ¿sí? Pero a la hora de la verdad no hay nada de verdad ni nada de realidad. ¿Vale? Sería bueno, a ver, conocer esto, volver a refrescarnos la memoria con este punto que dice el verdadero bautismo cristiano. Mire, tema largo, oídos abiertos, dice: el verdadero bautismo cristiano no es para quitar ni para poner un nombre, ni solamente para hacer una confesión de fe pública y así llegar a ser miembro de la iglesia. La verdadera razón del bautismo es para salvación. Sin él no podemos ser salvos. San Marcos 16 dice: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda persona. El que lo crea y se bautiza será salvo, y el que no lo crea será condenado. Bueno, y primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto nos salva. No que nos salva, sino nos salva. Bueno, entre otras escrituras.
Ahora bien, para que el bautismo cumpla su propósito de salvación, habrá que seguir las guías y orientaciones que el Espíritu Santo da a través de su palabra. En Efesios 2:20, como resultado de la guía del Espíritu Santo a través de su palabra, encontramos que no se puede incluir niños de días o meses que estén fuera del uso de la razón. Porque para poderse bautizar una persona cristianamente, primero tiene que oír el Evangelio, entenderlo y aceptarlo. Los niños de días, meses y aún de años no están en condiciones de eso. Tampoco es porque otras personas crean. En este caso la salvación es individual y personal, según San Marcos 16, 15, 16. Lo otro es que el bautismo, como ya dijimos, no es para quitar ni poner nombres, ni para quitar manchas de pecado originales. Es directamente para perdón de pecados. Y Cristo dijo que los niños no tenían pecados. San Marcos 10, 13, 16. Bueno, entonces ahí podemos ver un bautismo católico. ¿Qué sentido tiene? Vale más un 0 a la izquierda. ¿Por qué? Porque no es para niños, no es para mancha de pecado original, no es para quitar ni para poner nombres. El bautismo cristiano es para perdón de pecados. ¿Qué preguntaba? Mi pregunta es, cuando la palabra de Dios dice niños, ¿estamos hablando de niños en edad o espiritualmente? No, en edad, porque la enseñanza que tenemos de esto es que cuando Cristo estuvo en la tierra, dice que los niños se le acercaban a Jesús. No eran niños figurativos ni simbólicos, eran niños literales. Entonces los apóstoles se los apartaban. Entonces Jesús dijo: dejad venir a mí los niños y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, entonces lo que quiso decir era que los niños, como no habían metido las de caminar con el pecado, no tenían problema para ir al cielo. Porque es que lo que le impide al ser humano para ir al cielo es el pecado. Entonces, mientras el ser humano no haya pecado, tiene las puertas abiertas. Bueno, entonces, ¿viene la pregunta ahora? Sí, muchas gracias. Sigamos. Otro de los requisitos del bautismo es que la persona tiene que ser cubierta por las aguas totalmente. Por eso no puede ser por aspersión o rociamiento, sino por inmersión. La palabra bautismo quiere decir sepultar, zambullir, meter por debajo de una superficie algo. El bautismo cristiano es figura de una sepultura. Lo leemos en Miqueas 7, 19. Y en Romanos capítulo 6 habla del bautismo a manera de sepultura, que a través de él el cristiano se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. De acuerdo a esto, Jesucristo no se bautizó niño, caminó varios kilómetros de Galilea al Jordán para recibir su bautismo de inmersión y sepultura, y así darnos el ejemplo. Quiero que quede bien claro que el bautismo cristiano es exclusivamente para perdón de pecados, según Lucas 24, 47, Hechos 2, 37 y 38 y Hechos 22, 16, entre otras escrituras. Algunos religiosos e incluso líderes les atribuyen salvación a las personas porque dicen haberse arrepentido y haber aceptado a Cristo. Pero si la persona no se bautizó, no se salva, porque no recibió el perdón de sus pecados. El arrepentimiento, la conversión y el nacimiento de nuevo le sirven a la persona para que no vuelva a pecar después de que haya aceptado a Cristo. Las cuentas viejas no se pueden quedar así. Para poder que haya cuentas nuevas o vida nueva, hay que poner borrón a las cuentas viejas. Eso como poner un ejemplo. Mira, si yo soy un deudor de tiempo completo o moroso de un gran hijo, bueno, pues es posible que debido a eso me cerraron las puertas y ya no me fíen más. Pero si yo quiero volver a que se me abran esas puertas, tengo que llegar a esa persona
o al dueño de ese negocio, de ese granero, hombre, a pedirle excusas, a pedirle perdón. Y no solamente a pedirle excusas, a pedirle perdón, sino a pagar la cuenta. Si pido excusas y pido perdón y pago la cuenta, es posible que de pronto me vuelvan a abrir la puerta, ¿cierto? Y me vuelvan a fiar, me vuelvan a tener confianza. Pero yo llego pidiendo perdón y tal cosa y luego la cuenta no, ni un peso. Que me van a volver a fiar. No, no. Si pagan la cuenta mía, hay borrón y cuenta nueva. Y si no, no hay borrón y cuenta nueva. No la volverá a fiar, no la van a tener confianza. Si paga, sí. Bueno, y así lo mismo espiritualmente. La persona, los pecados con que ya ofendió a Dios después de que cambió de vida y se arrepintió, se convirtió, eso no puede quedar así, eso hay que ponerle borrón. Para que haya cuenta nueva con Dios, hay que ponerle borrón. Bueno, ¿y sabe cuál es el borrador? Véalo aquí. Algunos, bueno, aquí dice, para pecar y después de que haya aceptado a Cristo. Las cuentas viejas no se pueden quedar así. Para poder que hayan cuentas nuevas o vida nueva, hay que poner borrón a las cuentas viejas. Y en este caso el borrador es el bautismo. El bautismo. Pero atención a esto. Para que el bautismo sirva de borrón y perdón de pecados, no solo tiene que llenar los requisitos anteriores, sino que ante todo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. De lo contrario, perdería el valor. Es decir, ni el bautismo, ni borra pecado, ni salva. Para poder que cumpla el propósito de borrón y cuenta nueva, tiene que salir. Si no es así como dice la Biblia, ni el bautismo, ni borra pecado, ni salva. Entonces, desde allí pues muchos religiosos que no han entendido el borrón de los pecados viejos, ahí están, son religiosos, pero son pecadores de tiempo completo. El cura y todas allá las monjas, religiosos, pero son pecadores de tiempo completo, porque el perdón de los pecados no lo han conseguido nunca. ¿Por qué? Porque no conocen la fórmula correcta de perdón de pecados. Eso hay que conocerlo en este seminario bíblico. Bueno, aquí dice, coja su Biblia y mire todas estas escrituras al respecto. Vean, todas las escrituras que dicen que el bautismo, para poder ser bautismo cristiano y perdonar pecados, vean aquí. En Hechos 2:21, Lucas 24:7, Hechos 2:38, Hechos 4:12, Hechos 22:16, Hechos 10:47 y 48, Hechos 19:5, Hechos 8:5 y 16, Primera de Juan 2:12. Todas estas escrituras dicen que el bautismo para poder efectuar el perdón de los pecados tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Si no es así, no hubo nada. Bueno, sigamos. En 1 Corintios 1, 13 y 15 es este pasaje, en este pasaje el apóstol Pablo interroga diciendo que si fueron bautizados en el nombre de él, dando a entender que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Porque había una polémica entre los creyentes. Los unos decían que ellos eran seguidores de Apolos, los otros de Pablo, los otros de Bernabé, de Silas. Bueno, entonces Pablo los corrige y los amonesta. A ver, ¿qué es la bobada pues? Es que los unos son míos, los otros son de Silas, los otros de Bernabé, ¿cómo así? Y otros dicen que son de Cristo. A ver, ¿cómo es la cosa? Es que aquí alguno fue bautizado en el nombre mío, alguno fue bautizado en el nombre de Bernabé o de Silas. No, aquí todos fueron bautizados en el nombre de Cristo. Entonces aquí todos somos ser de Cristo, el resto de nadie. Bueno, entonces ahí tenemos algunos religiosos y ante todo los que pertenecen a la romana trinitaria. Algunos religiosos y ante todos los que pertenecen a la romana trinitaria, por no entender las escrituras, forman una guerra o un conflicto entre los profetas, apóstoles y Cristo.
Y aún se vuelven blasfemos, porque ellos dicen que solo creen en lo que Cristo dijo en Mateo 28 y 19. Según ellos es totalmente contrario a lo que enseñaron los profetas y los apóstoles, ya que en todas estas escrituras anotadas los apóstoles dicen claramente que el bautismo se debe realizar en el nombre o invocando el nombre del Señor Jesucristo. De igual manera los profetas recibieron esa revelación según Hechos 10:43. Las escrituras dicen que todos los profetas y apóstoles hablaron y enseñaron guiados por el Espíritu Santo. Esto está en Hechos 4:8 y segunda de Pedro 1 del 20 al 21. Pero el Trinitario dice que no le cría a los profetas ni a los apóstoles, en este caso del bautismo, que se quedan con lo que Cristo dijo. Y resulta que el Espíritu que estaba en Cristo era el mismo que estaba en los profetas y apóstoles. Y si el Espíritu que estaba en Cristo lo guió para decir y enseñar la verdad, ¿cómo es que el Espíritu que estaba en los apóstoles y profetas lo guió para decir y enseñar mentira? Siendo el mismo Espíritu. Porque el Trinitario dice que los apóstoles desobedecieron y se equivocaron y enseñaron y bautizaron como no era, contrariando al Señor Jesucristo. Pero la verdad es que entre Cristo y los apóstoles hubo perfecta armonía. Pues lo que Cristo dijo respecto al bautismo fue exactamente lo que los apóstoles hicieron y enseñaron. En Mateo 28 y 19 Cristo dijo: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si entendemos bien como entendieron los apóstoles por el Espíritu Santo, lo primero que debemos de ver y entender es que esta no era la fórmula o las palabras que ellos iban a pronunciar en el momento del bautismo, sino el mandamiento para que lo entendieran. ¿Y qué es lo que hay que entender? Que Jesús al pronunciar estas palabras estaba sentando el énfasis en un nombre, el que vemos con más claridad en el mandamiento de Lucas 24:47, que es el mismo mandamiento de Mateo 28:19, dicho de otra manera. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Lucas 24:47. Este es el mismo mandamiento de Mateo 28:19, dicho de otra manera. Sigamos. Allí vemos que aparece con más claridad el nombre al que se refería Jesús en Mateo 28:19, para que en ese nombre se predique y se bautice. Ahora sí, mejor ilustrados podemos volver a Mateo 28:19, cuando Cristo dice bautizándolos en el nombre. En primer lugar, pensemos en la expresión singular. Él no dijo los nombres, sino en el nombre. Entonces, al estar pensando en un nombre, no podía pensar en las expresiones Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, ni los tres juntos componen un nombre. En los planes de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos o manifestaciones de Él. Y hablando gramaticalmente, son pronombres. Ejemplo, el presidente, el pastor, el profesor, el mecánico, el electricista, el hijo, la esposa, etc. Aunque a veces los pronombres reemplazan los nombres, en los casos de negocios importantes son indispensables los nombres propios. Los tratos y negocios de Dios son los más serios y los más importantes. Entonces, ni pensar que Cristo estaba pensando en un nombre, en un pronombre o en un nombre común. Él se refería a un sustantivo, que es el nombre propio de una persona, animal o cosa. No hay duda que él tenía que pensar en el nombre que es sobre todo nombre, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Filipenses 29:10. En San Mateo 16:15, en San Marcos 16:15-16 encontramos por tercera vez el mismo mandamiento relacionado con la predicación del Evangelio y el bautismo. Y vemos que Jesús sigue haciendo el mismo énfasis sobre el nombre, cuando dice: en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán los enfermos, etc. Aunque no dice cuál es el nombre, como tampoco lo dice en San Mateo ni en San Lucas, sin embargo,
Todos sabemos que se trata y se trataba del nombre de Jesucristo, que debía usarse primeramente para el bautismo y luego para echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos y para todo lo demás, según Colosenses 3:17, que dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Queda claro que lo que quiso decir el Señor era que al llegar al momento del bautismo no había que nombrar la expresión Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino invocar el nombre de Jesucristo, que a la vez es el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Estas tres manifestaciones, estos tres títulos, estos tres pronombres se llaman de una misma manera. Los tres tienen un mismo y un solo nombre, y ese nombre es Jesucristo. Ejemplo: yo soy pastor, esposo y padre. Tengo tres títulos, tres pronombres, pero un solo nombre. Me llamo Argelino Zapata. De ahí que los que tienen la contrariedad con Cristo y los apóstoles son los trinitarios. Entre Cristo y los apóstoles hay una completa armonía. Por esa razón todos los bautismos del Nuevo Testamento fueron hechos en el nombre del Señor Jesucristo. A raíz de esto, el día de Pentecostés, estando los apóstoles llenos del Espíritu Santo, la gente le preguntaron: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y la respuesta de ellos fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esta no fue una declaración o aprobación contraria o arbitraria a Mateo 28:19. Al contrario, es la cabal y completa interpretación y obediencia a ese mandamiento dado por el Señor Jesucristo. A la luz de esta enseñanza y verdad, toda persona no bautizada en el nombre de Jesucristo ni está bautizada, ni ha recibido el perdón de los pecados, ni es salva. Porque solo hay perdón y salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesucristo quiere decir salvación, o sea, Jehová salva. Elevamos oraciones al cielo por todos los religiosos que por no entender o no obedecer se van a perder eternamente. A ver, sigamos. En ese 2:6:3 leemos: aparecía, a ver, la parte que sigue tiene este título. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del nombre de Dios en toda la Biblia? ¿Cuál es la importancia del nombre de Dios en toda la Biblia? Dice, en ese 2:6:3 leemos: aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En ese 2:3:15 dice: este es mi nombre para siempre y con él me recordarán por todos los siglos. De allí el nombre propio de Dios, que fue Jehová en el Antiguo Testamento y empezó a cobrar importancia para el pueblo de Israel. El número 6, 22 y 26 encontramos la orden que el nombre de Dios, o sea Jehová, fuera invocado individualmente sobre todos los hijos de Israel, razón por la cual en Segunda de Crónicas leemos 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Por eso el pueblo de Israel fue diferente a todos los pueblos. Fueron llamados el pueblo bendito de Dios, no solo porque conocían las leyes de Dios, sino porque ante todo conocían el nombre de Dios, y ese nombre era invocado sobre ellos, y cada uno de ellos, como dice el Salmo 91:14, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. El pueblo de Israel sabía, al igual que el profeta, que el nombre de Dios era Jehová. Pero al profeta Isaías le fue revelado que Dios, cuando se manifestara en carne para salvar al mundo, iba a cambiar de nombre. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Isaías 52:6. Esto se cumplió cuando Dios se hizo presente en su manifestación en carne en la persona de Jesucristo. Por eso el evangelista Mateo dijo: llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. Por eso Jesús tuvo interés de darle a conocer a sus discípulos y a todos cuál iba a ser el nuevo nombre de Dios para la dispensación de la gracia que Él vino a dar a conocer. En San Juan 17:26 leemos:
Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. No hablaba del nombre de Jehová. Ese lo conocían los discípulos como también todos los israelitas. Él hablaba del nombre de Jesucristo al que se refirió el profeta cuando dijo: mi pueblo sabrá mi nombre. El nuevo nombre de Dios Jesucristo. Recuerda que Él no dijo mi nombre, sino tu nombre, dando a entender que el mismo Dios, que en su esencia y sustancia y espíritu es Padre de la creación, que hizo todas las cosas y que antes se llamaba Jehová, ahora está manifestado en carne con un nuevo nombre, Jesucristo. Y por eso ahora, con mayor razón, la iglesia o pueblo de Dios debe llevar el nombre de Dios. Con esto concuerdan las palabras de los profetas y de los apóstoles según Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Al igual que en Hechos 15, 14 y 18, para tomar pueblo para su nombre, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Del mismo modo, el mandamiento dado al apóstol Pablo, no solamente de predicar el evangelio, sino de llevar el nombre ante la presencia de los reyes y los hijos de Israel. En Hechos 9:15 dice: porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Quedó así claro no solo con respecto a las demás normas del Evangelio, sino mayormente con relación a la importancia que debe de tener el nombre de Dios en su pueblo, a toda hora y en todo, mayormente en el momento del bautismo, que es donde se le invoca el nombre de Dios al pueblo de hoy. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Números 6:27. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en Efesios 2:20. De hecho, la persona que no le da importancia al nombre de Dios, o sea, Jesucristo, porque no conoce, no entiende o no quiere obedecer, simplemente no es pueblo de Dios, no forma parte del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios conoce el nombre de su Dios y lo lleva invocado sobre él. Amén, amén. Amén. Bueno, entonces mire usted que cuando llegamos a eso del perdón de